queridos hermanos, muchas bendiciones de parte del Eterno. Vamos a iniciar con este tema, el cual se titula Ministerio de Muerte. Antes que nada vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él quien dirija este tema de principio a fin. Oh bendito Padre Eterno, te damos gracias porque tu infinita misericordia, Padre, nos invita, Señor, a poderte conocer aún más, Señor. Te damos gracias porque siempre tu amor, Señor, está con nosotros y para nosotros, Padre. Te damos gracias también por este mensaje desde ya, el cual va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y seremos edificados en tu espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar. Antes que nada, quisiera llevarlos a pensar por un momento en una pregunta. ¿Realmente Dios es igual que los dioses de las naciones que demandaban sacrificios para aplacar su ira? ¿Alguna vez se ha preguntado algo como esto? Porque realmente nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que hay bastantes sacrificios a diestra y siniestra, y en la mayoría de religiones se dice que todo esto apuntaba a Cristo. Pero hay que hacernos esta pregunta. Y para iniciar y darle respuesta a lo que es esta pregunta, tenemos que ir a lo largo de las Escrituras para ver si realmente todos estos sacrificios eran necesarios o era innecesario. Lo voy a llevar a que vean lo que es la cita en segunda de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer solamente desde el versículo 7 en adelante hasta el 11. Y dice de la siguiente manera: y si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedra, fue con tal gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más glorioso es el ministerio que trae justificación, porque lo que fue glorioso no es glorioso ahora, en comparación de la gloria superior. Porque si lo que es pasajero tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Debemos de hacernos una pregunta antes de iniciar. Ya hicimos la primera pregunta. La primera pregunta es si realmente Dios es igual a los dioses de las naciones, el cual ellos demandaban sacrificios desde la percepción del ser humano, desde la percepción del ser humano. Esos dioses demandaban un sacrificio para calmar o aplacar su ira que sentían con respecto a la raza humana que cometía algún delito o pecado. ¿Realmente Dios es así? La siguiente pregunta es esta: ¿por qué Pablo le llama ministerio de la muerte al ministerio grabado en piedra? Solo imagínense a qué punto lo quiero llevar. Al ministerio grabado en piedra. ¿En qué sentido? Si nosotros venimos y agarramos la Biblia y comenzamos a ver en el Antiguo Testamento, página por página, ustedes se van a dar cuenta de que se derrama mucha sangre a lo largo del Antiguo Testamento. Y realmente quien termina manchándose de sangre completamente es el carácter del Padre. ¿En qué sentido quiero llevarlos a esto? Si ustedes se dan cuenta, incluso Israel mata en nombre de Dios. A esto se le llama guerras santas llevadas a cabo por parte de ellos, y también vemos también que vino a suceder con respecto a lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia C, no voy a mencionar nombre, que vino a ser una persecución
en aquel tiempo y comenzó a matar también en nombre de Dios. Ellos consideraban que estaban matando en nombre de Dios. También se ve en el Nuevo Testamento a Pablo matando en el nombre de Dios, persiguiendo a cristianos en el nombre de Dios. La pregunta es, ¿estaba de acuerdo Dios con esta persecución? ¿Estaba de acuerdo Dios con toda esta matanza? O sea, todo esto tenemos que llevarlo a ver a la Escritura si realmente todas estas cosas son así y si verdaderamente el Padre es así. Entonces, teniendo en claro esto, vamos a ir a Juan 14. Juan 14, versículos del 7 al 9. Juan 14, del 7 al 9, dice: al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? O sea, Jesús está entablando una conversación con este discípulo, el cual le había dicho que le mostrara al Padre y le bastaría con eso. Y viene Jesús y le dice, en pocas palabras: me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Lo que está queriendo decirle Jesús aquí en este contexto es: me han visto a mí hacer todas estas obras, así es también el Padre. Estas mismas obras que me habéis visto a mí hacer son las mismas obras que Él hace también. Porque yo manifiesto la imagen pura y santa del carácter del Padre. Entonces, teniendo en cuenta este texto, si Jesús me está mostrando a un Dios diferente del que está en el Antiguo Testamento, entonces ¿en qué Dios debo de creer? Debemos de llegar a esta pregunta también. ¿En qué Dios debo de creer? ¿Creer en el Dios del Antiguo Testamento o en el Dios o en el papito que me está presentando el Señor Jesús? ¿En cuál Dios debo de creer yo? Vamos a ir a la siguiente cita, en donde dice algo muy interesante con respecto a los sacrificios. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero como Adán, ellos traspasaron el pacto, me fueron infieles. O sea, aquí vemos algo bien interesante. Si en este contexto el Señor está hablando de lo que son los sacrificios que se hacían en el santuario, ¿por qué termina diciendo el Señor estas palabras? O sea, Él está diciendo que ya no quiere ningún tipo de sacrificio de los que se hacían, sino que lo que quiere ahora es misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras acá, y que también Jesús las viene a mencionar en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta en el contexto que Jesús está hablando. Porque todas las personas que aparentemente seguían la ley y que aparentaban guardarla, ellos consideraban que debería de seguirse haciendo sacrificios constantes, como por ejemplo practicar lo que son los sacrificios de animales, llevar el diezmo, todas las cosas que están en la ritualidad o en la parafernalia que se lleva a cabo en el santuario. Entonces viene Jesús y les dice, y hasta incluso les cuenta una parábola en donde un fariseo y un publicano se acercan al templo a orar. Y el publicano, que está lejos, comienza a orar de una manera muy pero muy especial, dejando su orgullo
en lo más profundo del suelo. Y aquel que conocía, entre comillas, al Señor, comienza a orar orgullosamente. Entonces viene Cristo y comienza a decir: yo quiero misericordia y no sacrificio. Teniendo en cuenta esto, vemos algo interesante también. Si nos vamos hasta el Antiguo Testamento y comenzamos a ver las situaciones de los sacrificios, nosotros vamos a ver también en los libros de historia, usted se va a dar cuenta que en Egipto se llevaban a cabo sacrificios de animales, y también incluso hasta el arca que ellos consideraban sagrada era parecida al arca del pacto que está descrita en el Pentateuco. Era parecida. Entonces, ¿qué modelo fue el que vio o el que hizo, o sea, el que llevó a cabo Moisés entonces? ¿Qué modelo fue el que vio? Realmente Moisés venía de un lugar en donde se llevaban a cabo también estos sacrificios, en donde había bastante esclavitud, habían muchas cosas que prácticamente los israelitas estaban sufriendo por causa de los egipcios, y lo que querían era ser libertados. Mientras estuvieran bajo este juicio o bajo este régimen, ellos no podían ser libres. Mientras ellos no fueran libertados de ese sistema en donde aquellos dioses demandaban sangre para poder aplacar la ira que ellos sentían, ellos no podían sentir paz. Y ahora alguien me va a venir a decir a mí que el Señor de señores, el Rey de reyes, necesita de sangre para poder perdonarnos a nosotros. Hermanos, hay que ser sinceros con respecto a eso. ¿Realmente el Padre es así? En Romanos 9, versículos 31-32, Romanos 9, versículos 31 y 32 dice: mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Pablo termina diciendo que la piedra de tropiezo realmente es Cristo. O sea, cuando todo este pueblo choca contra la piedra o la roca de tropiezo que es Cristo, ellos van a encontrarse con un marañal de conocimiento, el cual los lleva a conocer al Padre de una manera diferente a la que ellos lo conocían. ¿En qué sentido? Ellos en su mente tenían a un Dios que demandaba sangre para poder perdonar. Pero extrañamente Jesús viene a mostrar a un Dios que no demanda sangre para perdonar, sino que dice que ama a todos y cada uno de los seres humanos. Porque Juan 3:16 comienza diciendo que de tal manera amó Dios al mundo. Así es como comienza Juan 3:16. Entonces, cuando nosotros vemos ese texto, nos damos cuenta que el Señor no está diciendo: yo voy a demandar sangre para poder perdonarte a ti, para poder salvarte a ti. Realmente ese ministerio de muerte es el que lleva a Jesús a la muerte. Aquí viene otra situación. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios capítulo 2.
Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 8 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que han de perecer, sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, que estaba oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿De qué sabiduría está hablando Pablo aquí? Porque Pablo dice que no es sabiduría de los hombres. Y usted bien sabe que la sabiduría viene de Dios. Y dice que había algo oculto realmente a lo largo del Antiguo Testamento, y esto oculto se viene a revelar en el Nuevo Testamento, o más bien cuando Cristo comienza a andar en la tierra, comienza a revelarse. Esa sabiduría que estaba oculta es la manifestación de lo que en realidad es el Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, si todas las personas que estaban llevando a cabo este ministerio de muerte a lo largo del Antiguo Testamento se hubieran dado cuenta de que no necesitaban matar a un cordero para que fueran perdonados por sus pecados, sino que lo que necesitaban era tener misericordia de ese cordero. Por eso es que Pablo está diciendo aquí que si los príncipes de este mundo hubieran entendido de esta sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque hubieran tenido misericordia de Él. En vez de matarle, así como Caifás profetiza y dice, es mejor que muera un solo hombre a que toda una nación perezca. En ese momento, Caifás estaba profetizando más muerte. Estaba deseando la muerte de aquel que había venido a la tierra a mostrar el carácter del Padre en su mayor expresión. Yo creo que hasta este momento usted ya se habrá dado cuenta hacia dónde voy con todos estos textos. Porque la pregunta decía que si realmente Dios era como los dioses de los gentiles o de las naciones, que demandaban sacrificios para poder aplacar su ira. ¿Realmente Dios estaba enojado con nosotros? ¿O nosotros estábamos enojados con Dios? Yo quiero llevarlo a que reflexione con esa pregunta. En Lucas 23:34, Lucas capítulo 23, versículo 34, dice Jesús estas palabras. Yo creo que estas palabras hasta de memoria se las puede el mundo cristiano, pero realmente no han visto la profundidad de estas palabras que dice el Mesías en esta cita. Y la cita dice así: y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez se ha detenido usted a analizar esta cita? ¿Realmente los fariseos no sabían lo que hacían cuando estaban declarando que querían que muriera Jesús? ¿Realmente no sabían? Pero que si Jesús me lo está diciendo, yo le creo. Realmente ellos no sabían porque no habían entendido que lo que el Padre quería era misericordia y no sacrificio. Cuando viene usted a este texto, encuéntrese en él. Póngase a pensar por un momento. Si usted
merece ese perdón. Porque yo puedo decir plenamente, si el texto está diciendo que yo no sé lo que hago, yo puedo decir que ese perdón sí lo merezco, en cierto sentido. No quiero volverme no quiero volver jactancia mis palabras, sino que lo que estoy diciendo es que si Jesús está diciendo y está orando al Padre para que perdone a todos aquellos que le hicieron el mal, porque no sabían lo que hacían, entonces yo sí creo en las palabras del Mesías. Yo creo que él estaba diciendo la verdad cuando dijo que ellos no sabían lo que hacían, porque ellos no habían entendido el propósito de su caminar o de su éxodo por la tierra. Su caminar, su propósito es y siempre va a ser, porque ahí está la vida eterna, conocer al Padre y a Jesucristo a quien Él envió. En eso está la vida eterna. No en matar y matar y matar corderos. No en desear la muerte del Mesías. No en decir, el culpable soy yo, pero Él murió por mí. Hermano mío, déjeme decirle que usted tiene que morir. Aunque usted haya creído en Cristo, usted tiene que morir. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha pecado. Claro, la esperanza está en que Cristo nos resucite en aquel día. Pero eso no implica que usted no muera. Y si muere creyendo en Jesús, es porque ha pecado aún. Jesús lo que vino a hacer es entregarse a la dureza de corazón del ser humano, y lo hace por amor. Aunque ellos le deseen la muerte, Jesús se entrega porque ama a cada uno de los seres humanos. Así como en esa parábola del hijo pródigo, el padre nunca pierde el amor por su hijo, así el Padre nuestro que está en los cielos nunca pierde el amor por nosotros. Él nunca ha estado enojado con nosotros. En Hechos 7, 42 al 43. Hechos 7 del 42 al 43. Dice: y Dios se apartó de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis la tienda de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, que aún sostienen, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Pero noten qué duro lo que está diciendo aquí Esteban en este discurso. Está diciendo que durante 40 años Israel pensó que los sacrificios que estaba haciendo se los estaba haciendo o dedicando al Señor, pero realmente se los estaba dedicando a Moloc. Hermanos míos, por estas cosas que está diciendo Esteban aquí y por otras más, lo terminan apedreando, porque no soportan esa luz tan cegadora que les está mostrando Esteban, y esa luz es Cristo, que terminan matándole. O sea que ellos siguen inmersos en el ministerio de muerte, porque ellos consideran que quien tiene la razón en este punto son ellos y no el Altísimo. Ellos querían encajonar a Dios, que es espíritu, en un cuartito de 4 paredes.
Amados hermanos, Dios el Señor cubre todo. Él lo es todo. No se puede encajonar en un sistema de religión o en un sistema de doctrinas. Es un problema. ¿Por qué? Porque Dios no va por nuestro pensamiento. No conocemos sus pensamientos. Así dice la Biblia: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros no podemos encajonar esa gran sabiduría del Señor en un pedacito de terreno en donde se ha establecido una iglesia, congregación o como quiera llamarle usted. El Señor está en cada uno de nosotros. Incluso el Señor, usted lo puede encontrar en una persona ebria. Se lo digo por experiencia propia. Vamos a ir a la siguiente cita, Números 15 del 32 al 35, y vamos a ver algunos ejemplos en donde este ministerio de muerte se lleva a cabo. Y realmente a quien se le termina echando la culpa en estos textos es al Señor, al Padre, al Santo de los Santos. Números capítulo 15. Números 15. Números 15, versículos del 32 al 35 dice: cuando los israelitas estaban en el desierto, hallaron a un hombre que juntaba leña en Shabbat o en sábado. Aunque sábado no es una traducción correcta para la palabra Shabbat. Los que lo hallaron juntando leña lo llevaron ante Moisés, a Aarón y toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Solo noten qué problema había en este tiempo. O sea, el mandamiento solo decía que no tenías que hacer ninguna obra. Pero ¿qué de esta obra? Moisés no hallaba qué hacer. Moisés no hallaba qué hacer. La congregación no hallaba qué hacer. Ni siquiera los que lo andaban buscando. Y si lo andaban buscando es porque lo querían juzgar. Porque era pecador. Porque estaba quebrantando el Shabbat. Pero da la casualidad de que cuando lo encuentran no hayan qué hacer con él, porque la ley no decía nada con respecto a alguien que recogiera leña en Shabbat. ¿Y qué le terminan haciendo a este pobre hombre? Por eso es que esto es el ministerio de muerte. Solo noten lo que dice. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, solo note qué palabra se utiliza aquí. Dice que es el Señor el que le declara a Moisés qué tienen que hacer con ese hombre. Y viene y dice: irremisiblemente ese hombre ha de morir. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Amados hermanos, vayamos a Jesús y preguntemos: Jesús, ¿qué hacemos con este hombre? Jesús respondería: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Si Jesús es la correcta manifestación del carácter del Padre, Él no mataría a este hombre. Si usted ha sido el que ha recogido leña en Shabbat, esa congregación sí lo va a terminar matando. Pero Jesús nunca. Él mismo dice que no condena. Él mismo dice que no juzga. Y si juzga, sus juicios sí son rectos y justos. Ahora bien, este hombre murió por recoger leña en Shabbat.
O sea que estaba quebrantando el Shabbat o el séptimo día o el día de reposo, según la perspectiva de estos hombres. Llevemos al tiempo de Jesús esta situación. Jesús muere colgado de un madero porque habían personas que lo habían acusado de quebrantar el Shabbat y también de hacerse pasar por Dios y también por blasfemo. Por todas estas cosas se le estaba acusando al Señor. En pocas palabras, era un pecador para ellos desde su perspectiva. Y lo terminan matando. Ese ministerio de muerte termina matando a Jesús. Y Jesús solamente lo que hace es guardar silencio. Así como el cordero que estaba siendo llevado en el Antiguo Testamento, sin siquiera pedirle opinión. Aunque un animal no puede hablar, pero es un animal y tiene vida, al igual que nosotros, y debe de respetarse. Pero terminan matándole siempre cuando lo llevan al santuario. Este ministerio de muerte es el que lleva a la muerte a Cristo y termina matándole colgado de un madero. Entonces, ¿en qué Dios debo de creer yo? ¿En qué Padre debo de creer yo? ¿En el Padre que requiere de sacrificios para perdonar? ¿O en el Padre que le perdona incluso antes de que usted le pida perdón? ¿En cuál de los dos debo de creer? En el Padre que incluso, solo imagínense hasta qué punto lo voy a llevar. En el Padre que incluso manda a matar a su Hijo para perdonar al mundo. Hermanos míos, la Biblia no dice eso. Juan 3:16 dice que el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, dice ahí, no para que lo mataran, sino para que todo aquel que creyera en Él tuviese vida eterna. Y hermanos míos, esa fe para llegar al arrepentimiento genuino, Pablo dice que solamente puede ser dada por la bondad y la paciencia del Señor. Y esa fe que es puesta en usted y en mí, lo llevan al arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este ministerio? ¿Realmente era necesario? Hebreos aclara que no, porque era un ministerio imperfecto. Y ahora que viene lo perfecto que está en Cristo, y en Cristo está todo, está la redención, está la vida eterna, está la verdad, está el camino, está el reposo, está todo, pero completamente todo en Él. Jesús no le demanda nada a usted. Solo le dice, cree en mí y serás salvo. Tú y tu casa. Así como dice aquel predicador a aquel carcelero. Vamos a ir a otro ejemplo, y este es el penúltimo ejemplo que pongo con respecto a esta situación del ministerio de muerte. Y vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Y este es un ejemplo pero terrible. A mí me llenó pero de tristeza cuando estaba leyendo este texto. Sinceramente me llenó de mucha tristeza, porque este texto nos entrega a un Dios que te mata solo porque tú tropiezas, solamente porque tú cometes un error pequeño. 2 de Samuel capítulo 6, del 6 al 7,
nos va a decir, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano del arca de Dios, extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo. La pregunta es, ¿por qué la sostuvo? El mismo texto nos aclara de que la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el enojo, y aquí viene la conclusión, y esto es lo que me llenó de tristeza realmente. Y el enojo del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió por esa irreverencia, y cayó muerto junto al arca de Dios. Hermanos míos, yo quiero que reflexionen en esto, porque esto que estamos viendo acá es algo muy delicado. Es como que yo esté viendo a un dictador que esté atento a los errores que yo vaya a cometer y inmediatamente él me va a asesinar porque me tropecé o porque quise ayudar en algo que no debía ayudar. O sea, yo veo a un Dios aquí haciendo berrinches a diestra y siniestra y matando a diestra y siniestra. La pregunta es, ¿Jesús qué haría? Realmente el arca verdadera del pacto es Cristo. ¿Qué haría Jesús en este caso si Usa hubiera visto que Cristo hubiera tropezado con una piedra? Y Cristo va para el suelo y Usa lo agarra de su manto y lo detiene para que no se caiga. Le aseguro que Jesús no lo mata. Y tampoco el Padre. Entonces, ¿qué clase de espíritu es el que está declarando aquí? ¿O el que hace que Usa muera y que también a David le cause tristeza la muerte de Usa? Yo quiero llevarlo a pensar por un momento, de nuevo con una pregunta. ¿En qué Dios está creyendo usted? ¿En el Dios que mata solamente porque tú te tropiezas? ¿O en el Dios que te perdona sin que ni siquiera tú le hayas pedido perdón? ¿En qué Dios estás creyendo tú ahora? ¿En qué Dios estás confiando, hermano mío? ¿En el Dios que mató a Usa solamente porque tocó el arca del pacto? ¿O en el Dios que presentó Jesús con su carácter? Jesús nos presentó a un Padre amoroso, abundante en misericordia, que ama a muchos, que ama a todo el mundo, así como lo dice Juan 3:16. ¿En qué Dios estamos creyendo, amados hermanos? ¿Estamos creyendo en un Dios que ama solamente a la iglesia donde tú estás? ¿O en un Dios que ama a todo el mundo? ¿En qué Dios estás creyendo, amigo mío? ¿En qué Dios estás creyendo, hermano mío? ¿Estás creyendo en el Dios que se manifestaba en ese ministerio de muerte? Que realmente no es el Padre de los cielos. Lo digo con toda confianza, con toda certidumbre, porque Jesús me muestra a un Padre diferente que actúa con berrinche en el Antiguo Testamento, matando solamente porque se le cayó el arca, que solamente era algo físico. Solamente porque los bueyes tropiezan, termina matando a Usa. Yo veo aquí que el único que mancha el carácter del Padre cuando Usa muere, yo considero que quien le quita la vida, desde la perspectiva de Jesús, es Satanás mismo quitándole la vida a Usa para manchar el carácter del Padre. Y viene el escritor del libro de Samuel
Y él interpreta que Usa murió porque el Señor lo mató. Por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento me dice que escuche a Jesús. Por eso es que Moisés y Elías en la transfiguración desaparecen de la vista de Pedro, que estaba diciendo que quería hacer 3 tabernáculos, uno para Jesús, uno para Moisés y el otro para Elías. Y viene una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado. Y cuando está diciendo estas palabras el Padre, ellos dos se retiran. ¿Por qué se retiran? Es muy sencillo, porque ahora el foco principal para entender el Antiguo Testamento y desechar todas las tinieblas que están ahí es Cristo, la luz que nos va a llevar a conocer al Padre como es realmente Él, en su carácter, en su bondad, en su misericordia, en su amor que está fuera de nuestra imaginación. Cuando Usa es fulminado, y yo leía, yo pensaba, decía yo, ¿y si yo hubiese sido el que hubiese muerto en ese momento? ¿Con qué cara me levantaría yo en aquel día, en la resurrección? ¿Con qué cara vería al Señor, al Padre eterno? ¿Qué imagen tendría en mi cabeza del Padre al levantarme? Tuviera una imagen de un Padre amoroso, perfecto, 3 veces santo, que ese 3 veces santo está lejos de nuestra imaginación también. ¿Qué imagen tendría en mi cabeza de ese Dios que me fulminó en aquel tiempo solamente porque yo traté de ayudar a esos bueyes para que el arca no se cayera? Él me terminó fulminando y quitándome la vida. Pero si venimos y vamos a Jesús para entender estas cosas, nos damos cuenta de que Jesús nos instruye y nos dice que el Padre no es así. El Padre no te va a juzgar a ti como juzgan los hombres. El hombre te dice, tú la haces, tú la pagas. El pecado te dice, tú la haces, tú la pagas. Porque la paga del pecado es muerte. Así dice la Escritura. En pocas palabras, quien te termina matando a ti y a mí es el pecado. Y no es el Padre el que te quita la vida. Y el que metió el pecado al mundo y lo inundó de tinieblas para manchar el carácter del Padre, no ha sido más que otro que Satanás, haciendo de las suyas tras las cortinas, así como hace en el libro de Job, para zarandearle y mancharle la imagen, o más bien llenarle más la cabeza de un carácter que tiene el Padre, que no ese es su verdadero carácter. Porque al final Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué creen que Job termina diciendo esto? Porque el Padre, cuando habla con él, le abre los ojos y le da el entendimiento para que vea que todo lo que le estaba pasando no era culpa de él, era del enemigo. Pongámonos a pensar por un momento en esto y en ese ministerio de muerte que se lleva a cabo por todo el Antiguo Testamento. Y si ustedes se dan cuenta, los hombres juzgan de acuerdo a una ley que prácticamente Hebreos le llama ley imperfecta. Porque esa ley, solamente porque usted cometiera un error pero pequeño, tendría que morir irremisiblemente usted.
Imagínese que esa ley todavía gobernara en nuestro mundo. Imagínese que ¿quién se mantuviera vivo? Nadie, amado hermano. Por eso es que viene Jesús a deshacer las obras de Satanás. De eso se trata la venida de Jesús a la tierra. Viene a deshacer las obras de Satanás, el cual lleva por tanto tiempo fungiendo en ese ministerio de muerte y manchando el carácter del Padre. El Padre nunca se defiende, solamente lo deja hacer las cosas, porque Él no va a contender con Él. Porque el Padre, lo voy a poner de esta manera, el Padre no se va a rebajar al nivel de Satanás. Satanás no puede luchar con el Padre. ¿Saben por qué? Porque el Padre está muy lejos del alcance de Él. ¿En qué sentido? Su poder es mucho más perfecto y mucho más mayor que el de Él. ¿Por qué? Porque Él solamente es una criatura. A mí hasta me da risa cuando hay personas en donde hacen a Jesús haciendo fuerzas con el demonio. ¿Alguna vez ha visto esa imagen en las redes? En donde Jesús está haciendo fuerza con el demonio, como que si el demonio tuviera la misma fuerza o pudiera con él, pero realmente no puede. Porque cuando Jesús viene a la tierra, Jesús termina haciendo lo que Satanás quería hacer al principio, era matarle. Pero cuando luego se da cuenta de qué es lo que realmente viene a hacer Jesús a la tierra, Él trata de evitar la muerte de Jesús. Al principio comienza quitándole la vida a ese montón de niños por medio de Herodes, para matar al Mesías que había de venir. Él quería matarle, así como mataban esos corderos en el santuario. Él quería matarle. Quería quitarle la vida. Pero cuando luego se da cuenta que en su propio juego lo está venciendo, porque Él viene por amor a la tierra, por amor al ser humano, a entregarse a la dureza de corazón del ser humano, a ese deseo de derramar sangre. Jesús se entrega a ese deseo por amor a nosotros. Por eso es que Él deshace las obras del diablo, porque las obras del diablo están manifestadas en el terror, en quitar vida, en dar a muerte a aquel que peca, a aquel que comete algún tipo de error, por más pequeño que sea. Pero Jesús viene y quita ese ministerio de muerte y pone uno más perfecto, en donde Él es el sumo sacerdote que gobierna por siempre, amado hermano. Ya para finalizar, ya que vimos que Usa tocó el arca y murió por ese Dios, entre comillas, Lucas 8 del 43 al 48, ahora vamos a ver en la realidad qué es lo que hace la verdadera arca del pacto cuando es tocada por alguien. ¿Qué es lo que hace? Lucas 8. ¿Qué es lo que hace la verdadera arca del pacto cuando es tocada por una persona que incluso tenía flujo de sangre? Una persona enferma, una persona que según la ley no podía entrar ni siquiera al templo porque tenía esta enfermedad, y según el fariseísmo, según la tradición de los ancianos, una persona así no podía entrar al templo. ¿Por qué? Porque contaminaría al templo. Pero Jesús, veamos mejor el contexto para que veamos qué tan maravillosa obra es la que hace Jesús, la verdadera arca del pacto, cuando es tocada. Lucas 8 del 43 al 48 dice: una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar,
Se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y como todos lo negaban, Pedro respondió: Maestro, es la gente que te aprieta y oprime. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo sentí que ha salido poder de mí. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué poder sale de Jesús? ¿Sale un poder que mata o un poder que restaura y sana? Hermanos míos, el poder que sale de Jesús es un poder que restaura y sana. No es un poder que destruye. Dice: al verse descubierta, la mujer vino temblando, se postró ante él y declaró ante toda la gente por qué lo había tocado, y como en el acto había quedado sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Hermanos, Jesús nos entrega algo muy diferente a lo que ese suceso de USA se le es entregado. Jesús nos entrega sanación y restauración sin que esa mujer le haya pedido. Solamente con tocarle el borde de su manto, esa mujer queda sana. ¿Y por qué queda sana? Porque Jesús es nuestro Redentor. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestras enfermedades. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce cuánto hemos sufrido por el pecado. Él conoce que necesitamos de Él. Por eso es que Él siempre menciona que Dios hace llover sobre justos e injustos. Esta mujer, según la ley, era abominable que tocara a un judío, y Jesús lo era, amado hermano. Pero Jesús no responde como hubiera respondido un judío. Jesús responde con misericordia para sanarla, amado hermano. Termina sanándole. El ministerio de la muerte solo eso traía: muerte a todo aquel que erraba, muerte a todo aquel que se acercaba al lugar entre comillas santo o santísimo. Amado hermano, Jesús nos entrega un camino directamente al lugar santísimo, donde su majestad se encuentra. Ese camino está abierto por amor a nosotros. Por eso es que el velo del templo de Jerusalén se rompe y se parte en dos. Porque Él quería que nos diéramos cuenta de que Él había deshecho todo ese ministerio de muerte y había deshecho todas esas obras de Satanás que solamente nos llevaban a tener miedo del Padre. Pero realmente Jesús nos muestra que el Padre nunca estuvo enojado con nosotros, porque Él dice, Pablo viene a decir que el Padre y Cristo
estaban juntos reconciliando al mundo. Amados hermanos, hasta aquí llega este mensaje. Espero pues que pueda ser edificado por este mensaje en el Señor. Espero pues que usted, si usted quiere seguir creyendo en un Dios que está atento a los errores que usted cometa para destruirle, para enfermarle, para hacerle lo que quiera, para poder hacerle ver de que usted está equivocado, siga creyendo entonces. Pero yo sigo creyendo en Jesús. Sigo creyendo en el Padre que me mostró Jesús. Por eso es que ahora yo llamo papito a Él. Porque todo ese miedo se ha ido. Todo ese miedo se ha ido porque Él me abrió las puertas a conocerlo en realidad como es Él. Así que, amados hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Gracias, Señor, porque este mensaje, Señor, yo sé que va a hacer, Señor, caer escamas de los ojos. Jesús nos mostró, Señor, cómo eres Padre en realidad. Nos mostró a un Padre que tiene misericordia de sus hijos y que no ama a unos cuantos, no ama solamente a una congregación, no ama solamente a un pueblo, sino que ama a todo el mundo. Te damos gracias, Señor, porque viniste a deshacer, Señor, las obras del diablo, el cual eran solo manifiestas para llevarnos a la muerte, Padre. Pero tú las deshiciste y nos has entregado la vida eterna en nuestras manos. Y esa vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Padre y Dios nuestro, y a Jesús, a quien has enviado, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nuestro galardón es conocerte. Nuestro galardón, Padre, es conocer que tú vienes a restaurar al mundo y no a destruirlo. Te damos gracias por tu infinita misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.